pena perpetua. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo. Y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen, te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo. Y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen, te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que ya están aquí, listos para iniciar una lección más del despertar en esta tarde, en este martes, quise decir, decir mañana, en este martes. Bienvenidos a todos. Pues vamos a dar inicio con nuestro tema. Voy a conectar la computadora para que no se me descargue.
¿Listo? Iniciamos. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Entonces, pues vamos a dar inicio. Es un tema muy bonito que nos va a traer mucho aprendizaje, ya que a veces confundimos lo que es el despertar espiritual con las experiencias espirituales, ¿verdad? Pues vamos a dar inicio. Y ese ya les dije el nombre del tema, exactamente. ¿Estoy viviendo experiencias espirituales o ya trascendí a un despertar espiritual? Qué bonito tema, qué bonito tema. Y pues nos vamos a poner más que nada en disposición en manos de nuestro Dios amado, para que Él sea el que obre, Él sea el que hable, Él sea el que dirija este tema tan bonito que nos va a traer mucho despertar espiritual, ese despertar, mucho aprendizaje, ese despertar de conciencia, ¿verdad? Pues vamos a inclinar nuestro rostro. El que guste puede a inclinar su rostro, dependiendo del lugar donde se encuentren, si no solamente síganos. Y bueno, vamos a orar. Padre amado, Padre bendito, ponemos en tus benditas manos este tema, Señor. Ponemos en tus benditas manos tu palabra. Te pedimos que nos permitas abrir tu palabra para conocer un poquito más acerca de tu voz, qué nos quieres decir por medio de estas letras escritas y por medio de este tema que traemos, Señor. Te pido que derrames en mis labios un carbón encendido, Señor, y que sea nada más dirigida mis palabras por ti. Que no diga cosas que no vengan de ti, Padre, que solamente vengan de ti, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces pues continuamos, ¿verdad? Ya nos pusimos en la disposición de nuestro Padre, ya le pedimos el permiso para abrir su palabra e instruirnos, ¿verdad? Enseñarnos qué nos quiere decir nuestro amado Dios en su palabra por medio de este bello programa de autoayuda y recuperación. Pues antes que nada, vamos a ver la diferencia de estos dos, se puede decir dos temas diferentes, porque es el tema de qué es una experiencia espiritual y qué es el despertar, un despertar espiritual, ¿verdad? Pues vamos a ver, antes que nada, vamos a ver la diferencia entre experiencias espirituales y despertar espiritual. Vamos con todo. Dice aquí, las clases de dádiva por la gracia de Dios. ¿Qué son estas dos? Son dos clases de dádivas por la gracia de Dios que tenemos todo ser humano, ¿verdad? Estés en una agrupación o no estés en una religión, en algún lugar de espiritual o no estés. Si tú sientes que hay algo más grande que tú y te inclinas hacia él, a ese Dios, a ese poder superior al universo, a la naturaleza, vas a recibir experiencias espirituales, vas a tener un despertar espiritual. Cuando tú te sientes una persona soberbia, una persona necia, una persona orgullosa, lamento decir que no va a suceder. Vamos a vivir en tinieblas, vamos a vivir dormidos toda la vida, aún con experiencias espirituales. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver qué es una experiencia espiritual y vamos a ver el ejemplo. ¿Qué es una experiencia espiritual? Muy bien, una experiencia espiritual se adquiere en cualquier momento, es espontánea, ¿eh? Una experiencia espiritual, vamos a dar varios ejemplos. Una experiencia espiritual se adquiere en cualquier momento, en cualquier lugar,
con una idea, con alguna persona, en algún lugar, en alguna reunión, en alguna plática. Se adquiere una experiencia espiritual en una cosa, en un pensamiento, en alguna situación, en tu congregación religiosa, en cualquier momento cuando no lo esperamos. Esta experiencia espiritual es espontánea. La espiritualidad debe ser concebida como una experiencia espiritual, se da en base personal e interna. Como no alcanzo a entender, ¿verdad? No alcanzo a entender cómo es una experiencia espiritual. Una experiencia espiritual, un ejemplo, vamos a dar ejemplo con el programa y ejemplo con la palabra hermosa de Dios y ejemplo en la vida cotidiana de nosotros. Ejemplo con Bill W. ¿Qué pasó con él cuando se le iluminó el cuarto? ¿Él tuvo una experiencia espiritual o tuvo un despertar espiritual? Bill W. tuvo una experiencia espiritual porque la experiencia espiritual es espontánea, es al momento. Es esa luz que te dice, oh, ya entendí por qué estoy actuando de esta manera. Oh, ya entendí cuál es el camino para mi recuperación. Oh, ya entendí que solamente siguiendo a Dios voy a dejar estos hábitos. Oh, ya entendí, ¿no? Así como por ejemplo en algo tan sencillo. A mí no me salía el arroz. Así el arroz mexicano a mí no me salía. Entonces empecé a cocinar y dije, no, es que ¿por qué me sale así como masacote, no? Entonces yo decía, qué feo arroz preparo. Entonces yo dije, a mí me tiene que salir el arroz. Entonces yo buscaba y veía videos y luego preguntaba a mi suegra, a las personas, oye, ¿cómo se hace el arroz? A ver, y ya me enseñaban y yo venía y otra vez malo, ¿no? Entonces, bueno, no me daba por vencida, simplemente empecé a hacerlo diferente, solita, ya sin preguntar, solita, hasta que me dio por ponerle bien bajito al fuego, a cambiar las tácticas, ¿no? Hacerlo continuamente, sin desapegarme de aquel objetivo, de aquella cosa que yo quería realizar. ¿Qué pasó ahí? Me dio por bajarle al fuego y ponerle un poquito de más aceite. Me quedó bien. Para mí fue una experiencia, ahí es un ejemplo, una experiencia que me llevó a decir, wow, esta es una experiencia de despertar, ¿no? De decir, ya me va a salir el arroz porque ahora lo voy a hacer de esta manera. ¿Qué pasó? Es diferente, puse atención al objetivo y lo seguí practicando hasta que llegó ese despertar y dije, ya me sale el arroz, ya me felicité porque ya me sale el arroz, ¿no? Apenas tengo poquito. ¿Qué pasó con Bill W? Bill W tuvo varias experiencias espirituales, pero no al grado de cambiar. ¿Por qué? Porque llegaron a su vida diferentes personas que le hablaban de Dios, que le hablaban de un programa, que le hablaban de esto, que le hablaban de una religión, que le hablaban para ayudarlo. Y él tuvo varias experiencias espirituales donde él dijo, bueno, voy a probar esto, bueno, voy a probar el otro, y nada le funcionaba. Lo que llegó aquí con Bill W, una experiencia espiritual, no le llegó el despertar espiritual, le llegó una experiencia espiritual cuando se le iluminó el cuarto. ¿Por qué fue una experiencia espiritual? Porque ahí empezaba su transformación y todo dependía de él, porque él iba a empezar un proceso poco a poco.
¿verdad? Entonces él tuvo ahí la luz, como cuando vas a un retiro espiritual que sientes tan bonito y que dices, ahora sí voy a hacer cambios, creo que estoy haciendo algo mal. Ese es un despertar, esa es una experiencia espiritual. Cuando estamos en la agrupación, que está hablando una compañera y tú empiezas a escuchar y te identificas y dices, ¡ay! Puedo ver, con razón, yo actúo de esta manera, pues es que me pasó lo mismo que a mi compañera y así es. Entonces, esa es una experiencia espiritual, porque pudiste entender de dónde viene ese comportamiento que tú tienes, te identificaste con tu compañera, hiciste puente y dijiste, oh, eso, con razón, esa es la clave, ahí me pasó esto. Entonces te da el poder superior, Dios te da esa experiencia espiritual, donde tú puedes conectar con aquello, como diciendo, vente al camino, este es el camino, y tú dices, sí, ahí es, ese es una experiencia espiritual. Pero ahora, ¿vas a ser constante en el camino? Ahora, Bill W. comenzó a hacer cambios, a ser constante en el camino con esa experiencia espiritual que él recibió ese día en su cuarto, en un cuarto de hospital. Sí, porque él comenzó a hacer cambios. Él ahí dejó de tomar para siempre. Él ya no tomó. Él ahí agarró esa experiencia espiritual y siguió el camino y no se salió, y poco a poquito fue avanzando y fue obteniendo este despertar espiritual. No fue un despertar espiritual cuando se le iluminó el cuarto, fue una experiencia espiritual, porque es como una salvavidas que te envía Dios. Mira, agárrate para que de aquí dejes el resentimiento. Mira, agárrate para que aquí dejes el alcoholismo. Mira, aquí agárrate para que aquí dejes los celos. Mira, aquí agárrate para que dejes de no perdonar a tu mamá, a tu papá, ¿no? Para que tú obtengas ese despertar espiritual a futuro. Mira, te envío experiencias espirituales, y sí las agarramos porque ya tenemos tiempo practicando una agrupación de autoayuda, practicando la lectura de la palabra de Dios, y el poder superior, nuestro amado Dios, te habla por medio de eso y recibes esas experiencias espirituales, ¿verdad? Hace tiempo también, uno de tantas experiencias espirituales que hemos recibido, voy a contar una. Sé que todos ustedes tienen experiencias espirituales, ahorita ya lo están entendiendo. Una de las experiencias espirituales fue cuando yo identifiqué que me estaba sintiendo abandonada en una plática familiar, y yo me estaba sintiendo abandonada. Otra vez esa niñita abandonada se estaba sintiendo, se estaba resintiendo, y en el momento yo entendí y dije, wow, estoy sintiendo lo mismo que sentí en una situación cuando yo estaba pequeña, algo muy parecido, y lo identifiqué y lo vi y dije, no tienes por qué sentirte abandonada. Estas personas no te están abandonando, están platicando ellas. Si tú llegas y te acercas y te sientas, vas a ser incluida en la plática. Pero ¿quién se está separando? ¿Quién se está alejando? ¿Quién se está resintiendo? Soy yo. Entonces ahí ese momento me dio esa experiencia espiritual donde yo identifiqué que no eran los demás, que era yo, que era mi herida de la infancia de abandono. Eso es una experiencia espiritual. Por medio de las experiencias espirituales yo voy a ir poco a poco despertando para alcanzar este despertar espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una experiencia espiritual? Una experiencia espiritual se adquiere en cualquier momento, en cualquier situación, persona, lugar, cosa, idea, pensamiento, recuerdo, ¿verdad? Entonces ahí en la agrupación, cuando comparten, eso es una experiencia espiritual. Tengo un escrito muy bueno, lo quise traer porque habla exactamente de este despertar espiritual y de la experiencia espiritual. Lo pueden encontrar, este escrito, lo pueden encontrar en la página 11 del libro
muchas sendas hacia la espiritualidad. Entonces, este libro es para personas que aún no creen en Dios, ateos, personas que aún no creen en Dios. Dice así: utilizando como un poder superior el recurso interno que he descubierto en estas agrupaciones de rehabilitación AA, alcohólicos, que son alcohólicos anónimos, neuróticos, codependientes, emocionales, comelones compulsivos, etcétera, he podido dar los pasos tal y como quedan escritos en el libro grande. Rezo a este recurso interno y le pido que me diga qué quiere que haga y que me dé la fortaleza para hacerlo. Llevo este mensaje a otras personas. Funciona. Estoy experimentando un despertar espiritual y siento que todas las promesas se están cumpliendo y haciendo realidad. Me siento mejor internamente ahora que lo que me he sentido desde hace muchos años. ¿Qué es lo que lo llevó a un despertar espiritual? El trabajar lo que son los 12 pasos, el orar, el meditar, el concluir los 12 pasos. Ahí empiezo yo a pasar ese mensaje, esa dádiva que Dios me ha dado. En cualquier institución, sea religiosa o sea en un programa, o seas un encargado, que le dicen un manager, un gerente. A ti te costó llegar ahí donde estás. Entonces ahora no que no se te suba la soberbia y el orgullo, sino enseña, capacita a los demás para que puedan llegar al nivel que tú estás, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace aquí cuando yo empiezo a trascender un poquito más, a poco a poquito, a ir conociendo de la palabra de Dios, a ir conociendo del programa, a ir conociendo en donde yo estoy elaborando todo lo que yo hago, que ya tengo, como dicen, fríamente calculado? Entonces llega ese despertar espiritual. Y ahí es donde se cumplen las promesas de Dios, las promesas del programa, las promesas que dicen, bueno, si llegas a aprender todo esto, te voy a pagar tanto. Entonces ahí se llega a cumplir las promesas de ti mismo que te propusiste llegar tan alto y que ahora eres un ejecutivo, ahora eres un gerente. Igual manera, ahora eres una persona que ha trascendido, que ha dejado esas experiencias espirituales para pasar a un despertar espiritual. Y siendo que todas estas promesas se están cumpliendo y todo se va haciendo real, ahora sí dice que se siente como nunca se había sentido y mucho mejor. O sea, ahora está aprendiendo a vivir, ya no a sobrevivir, ahora se valora, ahora se cuida, ahora se ama y por lo tanto eso es lo que va a compartir a los demás. Y luego más aparte aquí abajito dice así: apadrino a varios hombres y es maravilloso ver a otro alcohólico lograr su sobriedad. Soy una prueba viviente de que es posible ser ateo en cuestiones de lo sobrenatural y tener, no obstante, una experiencia espiritual y recoger las recompensas del programa de recuperación. No obstante, una experiencia espiritual. Después de mis experiencias espirituales, y esas siguen saliendo cada vez más, pero ya ahora con un despertar espiritual, son regalos, son dádivas, son milagros, son bendiciones de Dios, porque empiezas a ver cada vez más y más experiencias espirituales. Y esta parte de esta página la quise traer porque para todos hay. O sea, Dios no nos deja, no nos tiene a unos como, ay, tú eres mi niña complaciente, la elegida, la que quiero, y aquel fuchi, la que se vaya porque no me quiere. No, todos somos iguales para Dios y poco a poquito Él se va introduciendo en tu corazón, poco a poquito Él te va enamorando cuando tú dices, quiero cambiar.
quiero ser diferente persona, no quiero vivir igual. Él no le importa si crees en él o no. Él siempre va a estar ahí abierto para darte su manita y decirte, no me sueltes, agárrate de mi mano. Yo estoy contigo, siempre voy a estar contigo. Entonces él se va con todos, como entre comillas, ¿verdad? Que decimos con todos, buenos o malos, ¿verdad? No es que sean malos, simplemente que están dormidos, no han despertado, están todavía roncando. Y él viene y nos habla, despierta, aquí estoy, y nos mueve, nos da una sacudidita con algún sufrimiento donde nosotros podamos buscarle a él, con algún un dolorcito de cuerpo donde dices, ay, si yo no hubiera sentido este dolor, yo no hubiera tenido esa experiencia espiritual. Ese dolorcito de estómago, ese dolorcito de rodilla es una experiencia espiritual que te está diciendo, atiende tu cuerpo. Hey, te duele porque no has hecho ejercicio. Hey, te duele porque no has tomado agua. Hey, te duele porque estás excediéndote de esto que tú sabes que te hace daño. Entonces, ahí es donde esos son también pequeños experiencias espirituales donde nos habla, nos toca la puerta con ese dolorcito para que despertemos y empecemos a hacer estos cambios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo con la palabra de Dios referente a una experiencia espiritual. ¿Quién se acuerda de este personaje en la palabra de Dios? Este hombre, Nicodemo, que nuestro amado Señor habla con él, ¿verdad? Y este Nicodemo es una persona, es un fariseo, es una persona, un maestro de la ley muy importante. Entonces Nicodemo comenzó a observar a Jesús. Y quiero que lo tomen también de esta manera para que entiendan un poquito más acerca de esto. ¿Cuántos de nosotros estamos en una institución religiosa y que servimos ya sea en el coro o ya sea que nosotros pasemos la canastita para las ofrendas? Ya sea que sirvamos en algo, ¿verdad? Ahí en la iglesia o también en la agrupación, ya sea que tenemos mucho tiempo en el programa y que conocemos el programa. Esto pasó con Nicodemo. Él ya tenía mucho tiempo como conociendo de la sinagoga, la palabra de Dios que dejó Moisés, ¿verdad? Escrita. Entonces él ya tenía todo este conocimiento. Nicodemo era un anciano, una persona de reconocida reputación. Dice aquí, dentro de del judaísmo, miembro del Sanedrín, maestro de la ley. Era uno de estos judíos que también había quedó fascinado cuando empezó a ver los milagros, las cosas que hacía Jesús. Y él dijo, no, es que esto no viene de un ser humano común y corriente. Como que le empezó a entrar esa experiencia espiritual, porque él empezó a sentir eso que sientes, que dices, oh, creo que aquí hay algo que me llama la atención, ¿no? Tengo que ver qué es. Entonces Nicodemo, fue lo primero que le dijo cuando se acercó a Jesús. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero a lo largo de la conversación que ambos tuvieron, quedó en evidencia que a pesar de la admiración que las obras de Jesús le producían, todavía no había llegado a entender la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó esto a Nicodemo, mis hermanos? Pues porque Nicodemo solamente tuvo una experiencia espiritual, no tuvo el despertar espiritual. Si vamos ahí entendiendo, o sea,
para que yo tenga ese despertar espiritual, tengo que estar convencido, como le dijo Pedro a Jesús, le dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Preguntó y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué pasó ahí? Él estaba convencido, él ya tenía ese despertar espiritual como Job, ¿verdad? Con su fe, él nunca dudó de Dios, a pesar de todo lo que le había pasado. Ese es un despertar espiritual, mis hermanos, que está firme en su fe, en esa fe que obra, el que pone su vida y su voluntad a Dios sin dudar. Ese es un despertar espiritual, que no importa que llueve y truene, que me pase lo que me pase, que gane todo lo que gane, que pierda todo lo que pierda, yo voy a seguir amando, respetando, sometiéndome a la voluntad de mi Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es un despertar espiritual. Nicodemo todavía no llegaba a ese punto, creía, vamos a decirlo así, creo, pero dice la palabra de Dios, también los demonios creen, ¿no? Entonces Nicodemo creía y dijo, no, es que sí, ¿quién va a hacer todo esto si no está con Dios, no? Entonces él creía, pero ¿qué pasó? Dudaba. De igual manera, cuando muchas personas estamos por tiempo, mucho tiempo en una agrupación, pero todavía dudo que me voy a recuperar, todavía dudo que yo pueda sanar estos hábitos, estas adicciones, y todavía sigo juzgando, todavía sigo criticando, todavía no me puedo perdonar por lo que hice hace 20 años, ¿no? Entonces todo esto, qué bonita la junta de hoy. Oh, sí, ahí sentí que yo tenía eso y lo pude ver. Sí, pues esa fue una experiencia espiritual, pero eso no te va a recuperar, eso no te va a ayudar si tú no pones tu vida y tu voluntad a Dios, si no crees de todo corazón. Entonces esto pasó con Nicodemo. Él creía, ¿verdad? Sí creía que era Dios y vio esa experiencia espiritual que dijo, oh sí. Y miren nada más cuánto él tuvo que haber luchado dentro de él por sus creencias, por su domesticación que tuvo en el fariseísmo, para poder reconocer que él era el maestro. Pero a él todavía le faltaba. Él nada más había tenido esa experiencia espiritual. Y está aquí unas pocas letras escritas que dice, aquí había un fariseo al que las señales que Jesús hacía le resultaban convincentes, o sea, creíbles. Él creía con las señales que Jesús hacía. Y era un fariseo, ¿no? O sea, pues dio un paso muy grande, aceptó. Ahora, como diciendo así, dio un paso muy grande y entró a la agrupación. Acepto que estoy mal, que soy impotente ante esto, ante el otro. Eso dijo Nicodemo. Acepto, pues que haces cosas maravillosas pero pues dime, o sea, me cuesta entender todavía. Entonces aquí, ¿qué diferencia con aquellos otros fariseos que después de haber visto innumerables milagros e innumerables recuperación por la gracia de Jesús, todavía le seguían pidiendo otra señal? Y esto lo podemos encontrar en Marcos capítulo 8, Marcos 8, versículo 12. Dice así. Dice Marcos 8, 12. Dice, cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación.
Palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Ay, como diciendo, ay, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué todavía, si estás viendo que hay recuperación, todavía estás viendo que el Señor transforma alcohólicos, drogadictos para servirle y que están allá predicando y que están pasando el mensaje y personas oradores que vienen y que dicen, yo fui esto de lo peor y ahora, si todavía estás viendo, todavía estás comprobando que esa persona que andaba en tinieblas, en la oscuridad, ahora está recuperada. Y no fue por ella, fue por la gracia divina de Dios, su dádiva hermosa. Y este hombre está viendo y todavía pide una señal, ¿no? Entonces ahí es donde le dijo, dice el Señor, o sea, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Le dijo Nicodemo, porque el Señor le dijo, bueno, pues es que tú para que hagas todo esto, para que lo creas, para que llegues a entender, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo es que yo tengo que nacer de nuevo, Señor? Porque los otros fariseos, pues vamos a decirlo así, tenían años en la agrupación, tenían años que iban a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, pero seguían con sus mismas actitudes, sus mismos comportamientos, los mismos insanos juicios con la familia, con toda la sociedad. Entonces, ¿de qué te vale todo eso? Si tu corazón está muy lejos de mí, dice el Señor, ¿de qué te vale? Entonces Nicodemo le dijo, pues a mí sí me gustaría, Señor, pero ¿qué puedo hacer? Es que mira, Nicodemo, siento que el Señor hasta le echó el bracito, ¿verdad? Y le dijo, mira, Nicodemo, para que tú puedas entender todo esto, necesitarías nacer de nuevo, Señor, pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Necesitaría entrar en el vientre de mi madre para que yo naciera de nuevo. Eso es como literal. En realidad, nacer de nuevo es desaprender lo aprendido, como una computadora que le borras toda la programación y está nuevecita, ¿no? Ya, porque le borraste toda la programación y ahora vas a empezar de nuevo a hacer tus archivos, a bajar aplicaciones, igualito. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es empezar desde el principio. El principio es en la agrupación primer paso. Desde el primer paso, desde la aceptación, desde la rendición ante mi Dios, que yo no puedo, que Él solamente puede. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Santiago 4:6. Santiago 4:6. Si alguien lo tiene y lo desea compartir, lo esperamos para que lo lea de su boca, la palabra de Dios, con gusto. Sería Santiago 4:6. Muy bien, lo tengo aquí y dice así. ¿No lo tiene alguien? Lo puedo esperar, ¿no? Lo tengo. Adelante, por favor. Yo lo tengo. Gracias. Muy bien, Luis, Gracias. adelante. Santiago 4. Sí, por favor. Pero Él nos da 4:6. mayor ayuda con pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Ay. Amén. Por eso dijo el Señor aquí, ¿verdad? En su palabra. ¿Qué dijo el Señor cuando dijo a Marcos 8:12? ¿Qué dice ahí? ¿Qué le dijo? Ay, ay, ay. Como diciendo, ¿todavía quieren una señal? Viendo todo lo que está pasando y todavía quieres una señal. Pues déjame decirte que no lo verán esta generación. O sea,
mientras yo no cambie mi actitud de orgullo, como dice aquí en Santiago, ¿verdad? Orgulloso. Mientras yo no cambie esa actitud de orgullo, de soberbia, o sea, mientras no me someta, no me rinda, no diga, Señor, soy impotente, de veras yo estoy haciendo esto mal, me estoy equivocando, Señor. Ayúdame, quiero ser diferente persona, ya no quiero vivir así, quiero cambiar. El Señor está ahí como Nicodemo que está hablando con él, y si él dice, sí, Señor, quiero nacer de nuevo, el Señor va a estar ahí y va a decir, muy bien, aquí lo tienes. ¿Qué nos dio el Señor? Una herramienta, un cofre de herramientas para nuestra recuperación. ¿Qué nos dio el Señor? En su palabra, un instructor nos dio. Un instructor nos dio un mapa, una guía, una señal donde nosotros podemos encontrar esa paz, esa seguridad, ese cambio de actitud, el amor. Y no nada más hacia los demás, primero hacia mí. Amarme a mí, amar a mi Dios, que Él sea el único en mi vida, el primero. Adorarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo de ti. Que Él sea el primordial. Él nos dio esta guía para que nosotros comencemos, que nazcamos de nuevo, ¿verdad? Pero cuando yo todavía estoy orgullosa, soberbia, necia, terca, dice el Señor, olvídalo. Pues es que no es que Él te quiera dejar, o sea, Él nunca te va a abandonar, Él va a estar ahí, pero él va a decir, pues tú te cruzas de brazos, pues yo también, o sea, ¿qué puedo hacer si no me abres la puerta? Yo toco a tu puerta, pero no me abres. Pues dice, pues no lo verá esta generación, ni modo, pues no es mi culpa, son las consecuencias de tu corazón duro, de piedra, ¿no? Que no quieres rendirte, no te quieres someter, quieres seguir haciendo tu voluntad. Entonces aquí es donde viene el Señor y nos muestra, ¿verdad? En Santiago. La postura de nuestro corazón dicta cuál actitud vamos a tomar en rendirnos y aceptar y sujetándonos a su guía, a la guía de Dios, poniendo nuestra vida, nuestra voluntad a Él. O permanecer en tinieblas, dormidos, en engaño del ego. ¿Ustedes creen que esta persona puede recibir despertar espiritual? No, porque esta persona está separada de la fuente, de la divinidad, está separada de Dios, porque quiere hacer su voluntad, quiere ser como Dios, quiere hacer Él y deshacer y decir, yo tengo la razón, esta es mi percepción de esto y esto es así. Y ahí es donde nosotros no lo podemos ver, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, entonces yo creo que ahí ya nos quedó un poquito más claro qué significa las experiencias espirituales, porque experiencias espirituales va a haber muchas. Aunque ya hayas despertado o aunque no despiertes, aunque estés roncando todavía dormido, todavía ahí vas a tener experiencias espirituales porque Dios nos está hablando de cualquier manera, ¿no? Solo que cuando estamos dormidos no podemos ver claro porque no queremos, porque nos alejamos realmente de la presencia de Dios, porque es desconocido, da miedo y dices, esta experiencia espiritual es cuando te da la luz Dios por medio del compartimiento de la otra persona, por medio de que si vas en el camión, en el bus, sentada pensando un poco y de repente dices, ay, con razón yo actúo de esta manera, qué barbaridad, ahí ya puedo entender. Esa es una experiencia espiritual, pero ¿qué haces con esa luz que Dios te dio? ¿La abandonas y no te importó? Créeme que van a pasar años,
para que tú trabajes esa si no la trabajas en el momento que la cachaste, que Dios te la regaló. Y yo sé que muchos de ustedes que están aquí me están entendiendo lo que estoy diciendo, porque ustedes ya tienen más experiencia, tienen inteligencia emocional. Y sé que me están entendiendo, así que cuando el poder superior, nuestro Dios, nos dé esa dádiva, agárrala, escríbela, anota por qué, dónde, cuándo, cómo, y empieza a trabajar esa, porque de ahí va a venir tu despertar espiritual. No abandones las experiencias espirituales, porque cada una es una pequeñita luz que Dios te está dando para que armes tu rompecabezas. Son piezas de tu rompecabezas, ¿sí? Entonces ahí es donde viene más adelante tu despertar espiritual. ¿Qué es un despertar espiritual? Vamos a ver en esta parte. Mis hermanos, hay diferentes caminos para saber qué es un despertar espiritual. Hay por medio de diferentes caminos en el budismo, en metafísica, en el reiki, en la religión. Hay diferentes caminos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y el Señor nos habla en su palabra. ¿Qué es un despertar espiritual? En un momento vamos a leer una parte. ¿Qué es el despertar espiritual? Despertar espiritual no se puede explicar. Un despertar espiritual no se puede explicar. Poco a poco vas despertando. El despertar espiritual es que un ser humano empieza a ver diferente, a sentir diferente, a hacer las cosas diferente como las hacías antes. Antes estabas ciego, tenías ojos pero no veías, tenías oídos pero no oías, como lo que se trató en la mañana la meditación, una meditación muy hermosa que decía que yo no escuchaba, o sea, decía que aprendí a escuchar, porque antes yo no escuchaba, yo nada más oía, pero no escuchaba, porque estaba dormida, porque estaba inconsciente, porque estaba roncando, no sabía ni quién era yo, no le tomaba importancia a los hijos, a la luz roja, a quien sea, ¿no? A cosas, situaciones, cosas, personas, pensamientos. Ahora sí, ahora me convierto, cuando voy obteniendo este despertar espiritual, comienzo a ser yo una observadora. Me convierto en una observadora. Empiezo a observar. Este despertar espiritual es que un ser humano empieza a ver, sentir, hacer lo que antes no veía, no sentía y no hacía. Se da en consecuencia del acercamiento con tu ser, sintiéndote en conjunto con Dios. Pero mientras yo no me sienta estando junta con Dios, que yo me sienta separada de Dios, yo no voy a sentir ese despertar espiritual. Pero si yo tengo en consecuencia es el acercamiento con mi ser, no sintiéndome separada de Dios, yo voy a sentir ese despertar espiritual, porque yo me siento separada de Dios, ¿no? Y vamos a ver por qué. Una persona es todo lo que piensa, ¿verdad? O sea, si yo digo 2 más 1 es 4, o sea, terca, necia, ¿no? No, es que 2 más 1 es 4. Y digan lo que digan, para mí esa es mi verdad. Eso es lo que yo pienso. Y aunque las personas me quieran hacer ver lo contrario, es lo que yo digo, es mi verdad. Eso es lo que yo pienso. Y eso es una persona es todo lo que piensa. Si yo digo que no puedo, no voy a poder. Si yo digo puedo, es porque yo voy a poder.
Si yo digo que 2 más 1 es 4, aunque tú me digas que no, Sara, es 3, no, es 4. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo pienso, esa es mi verdad. Entonces esto, creo que hay un problema aquí, ¿verdad? Entonces me lleva a la percepción, como lo que estamos viendo aquí de esta imagen pequeñita. Uno lo ve que es 6 y el otro lo ve que es 9. Cada persona somos diferentes, cada persona tenemos nuestra verdad. Pero ahora estas experiencias espirituales que son mis pedacitos de rompecabezas, se van uniendo poco a poquito hasta que yo llegue a entender y diga, ay, 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 ahora me da risa, ¿verdad? Ahora nos da risa que acordamos que hace años cómo actuábamos, lo que decíamos, lo que pensábamos, lo que hacíamos, ese insano juicio en el paso 2, ¿no? Entonces ahora nos reímos, ha habido ocasiones que hasta compartimos y nos reímos, ay, discúlpenme compañeros, es que no me estoy riendo por ustedes, me estoy riendo por mí, porque yo llegué así, jajaja, pensando que 2 más 1 era 4, pero en realidad no, ¿no? Entonces ahora pasa el tiempo y veo cómo yo estaba dormida, cómo yo estaba roncando todavía en mi verdad. Y bueno, ¿qué nos dice el Señor en Génesis? Igual puse una imagen aquí para hablar de la pareja, ¿no? O sea, que no se nos quede atrás. Como por decirlo así, me imaginaba, me hacía películas, telenovelas, que me engaña y que ya no llegó porque está allá y que así, ¿no? Pero esa era tu verdad y te encanijabas tanto y tú estabas segurísima que eso había pasado. Es que esa era tu verdad, ¿te acuerdas lo enferma que estabas? O sea, yo recuerdo y digo, wow, ¿cómo puede ser, no? ¡Qué extremos! Porque estaba dormida, porque me llegaban esas pequeñitas experiencias espirituales, pero yo no las sabía distinguir, porque todavía no tenía esa luz de la palabra del Señor, esa luz de un programa de recuperación. Cuando me llega esa luz, es cuando yo empiezo a recibirlo de otra manera. Ahorita vamos a verlo cómo. Génesis 1, ¿qué nos dice el Señor en Génesis 1? Es tan largo, es tan grande, ¿verdad? Pero en abreviación, ¿qué nos dice el Señor? En el número 1 nos dice, Génesis 1 viene siendo el principio, ¿verdad? Dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que fue creando el Señor, así en base uno por uno, que Dios vio que la luz era buena, que el ser humano, que los animalitos, todo lo que creó Dios, mis hermanos, Él vio que era bueno. Y era bueno. Él no creó nada oscuro, nada malo. Es que todo está en nuestro pensamiento. Una persona es todo lo que piensa, ese cambio de actitud. Dios creó todo, creó el cielo, la tierra y vio que era bueno. Tú eres bueno, tú perteneces a la creación. No hay nada malo en ti. Todo está en la mente. Todo está aquí. ¿Verdad? Entonces, pues aquí es donde nosotros vamos a ver este despertar espiritual, donde nos va llevando poco a poco en este camino, en este proceso de recuperación, que un trabajo en exterior está en el paso 6, 7, 8 y 9. Ese es un trabajo exterior, donde yo voy a empezar a trabajar en mí, en el exterior, permitiendo a Dios que empiece a obrar en mí, quitando estos defectos de carácter, que yo ya le voy a permitir que venga y que se los lleve, ¿verdad? Con humildad, haciendo reparaciones con los demás, los daños que yo hice, ¿no? Esto es la recuperación en el exterior, cuando yo voy a ir poco a poquito, paso a pasito, para yo llegar a obtener ese despertar espiritual en este proceso, que es este camino. En este proceso es para que yo vaya recibiendo estas piececitas del rompecabezas que son mis experiencias espirituales y las voy uniendo
en este proceso, en un trabajo exterior, en un trabajo interior, que es en el paso 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es un trabajo interior donde yo voy a trabajar conmigo y con Dios. Un trabajo trascendente para llegar a ese despertar espiritual viene ya siendo el paso 10, 11 y 12. Y repito, hay personas, habemos personas que tenemos mucho tiempo en el conocimiento espiritual de la palabra, en el conocimiento espiritual de un programa espiritual, pero que aún no han obtenido ese despertar espiritual. ¿Por qué? Porque aún tienen miedo, no se avientan, no se echan ese clavado para ir a observar esa piececita y observarla y ver en dónde va a encajar para armar mi rompecabezas. Nada más dicen, ay, no cabe aquí, ay, no cabe, ay, ahí la dejo. Mejor no la meto ahí, mejor busco otra, ¿no? Y ahí se van a buscar otra pieza. Y esa era la pieza que tú necesitabas para comenzar tu rompecabezas. Entonces, una persona, ya que está en el paso 10, 11 y 12, este es un trabajo trascendente, pero no porque estés en el paso trascendente y estés en estos pasos, quiere decir que vas a obtener este despertar espiritual. Todo depende de ti. Todo depende de ti, ¿verdad? Y hay un ejemplo en la historia de Job. Job fue el hombre que él tuvo el despertar espiritual a todo lo contrario que Nicodemo. Nicodemo apenas había recibido la piececita de su rompecabezas con esa experiencia espiritual, ¿verdad? Oh, sí es cierto, ¿no? Y empezó a hablar con Jesús. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? O sea, ¿cómo le voy a hacer para armar mi rompecabezas para llegar a ese despertar espiritual? Pues déjenme decirle que Job, su historia de Job es muy diferente a la de Nicodemo. Ahora sí que entre más sabes, más responsabilidad vas a tener. Y lo dice aquí con nuestro Señor, en su palabra. Entre más sabes, más responsabilidad vas a tener. Job tenía mucho conocimiento. Job era un hombre intachable. Job era un hombre fiel a Dios, obediente, temeroso de Dios. Y Job amaba a Dios con todo su corazón. Y él pasó por diferentes pruebas, situaciones difíciles, mis hermanos, donde Job llegó a perder el ánimo, pero nunca la fe. Nunca la fe. Él perdió el ánimo, las ganas de vivir, perdió muchas cosas, pero la fe en Dios, él nunca le reprochó. Él solamente dijo, pues, ¿por qué no morí desde niño, desde el vientre de mi madre? O sea, es lo único, pero él en sí, él fue el hombre con tanta fe. Entonces él tuvo ese despertar espiritual de que él entendió que en realidad, ¿qué dice aquí en la imagen? Lo que creemos ser y lo que verdaderamente somos. Él entendió. En esta imagen estamos viendo como el ser y el espíritu, ¿verdad? Mi carne y el espíritu. Entonces, Job entendió que todo le puede dañar al cuerpo, pero nada puede dañar su espíritu. Entonces, su espíritu es el que él cuidaba más que ni su carne. Claro que le dolía, era un ser humano, claro que le dolieron las pérdidas de sus hijos, de los seres que él amaba tanto. Claro que le dolió que lo abandonaran en estos momentos difíciles, pero él seguía firme, amando, temeroso de Dios, intachable, con una fe tremenda. Y hay una parte en segunda de Timoteo 2:15, que no lo puse ahí, pero se los voy a agregar para a los que oigan el audio una vez más, el video, sepan que es segunda de Timoteo 2:15. Aquí en la historia de Job, ¿verdad? Es lo que dice en segunda de Timoteo 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, palabra de Dios. Esto es lo que hizo Job. Este hombre es una prueba viva de un despertar espiritual, que él ve más que nada, cuida de su espíritu. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Dice, más bien te valiera que cuidaras de tu espíritu, porque la carne no significa nada. La carne es y regresa al polvo, pero más bien cuidemos de nuestro espíritu, que es lo que va a conservarse con Dios. Entonces aquí es una prueba grandísima de que este hombre tenía ese despertar espiritual, ¿verdad? Entonces muy diferente a la de Nicodemo. En esta parte voy a tomar solamente el de un trabajo trascendente, ya que estamos hablando de ese despertar espiritual. Aquí hay unas características de una persona que tiene un despertar espiritual en este momento. Vamos a ver estos versículos bíblicos. Si alguien quiere y desea compartirme los dos últimos, yo leo los dos primeros. Y mientras, pues uno de nuestros compañeros pues puede alistar Mateo 7:12 y otro compañero Filipenses 2:3. Y yo voy a leer los dos primeros. Un trabajo trascendente es el paso número 10, 11 y 12. Estos pasos son de trascendencia porque en el paso 10 aprendí a ser una observadora. Ahora comienzo a identificar, aceptar y a corregir. Ahora me observo. Observo mis pensamientos, observo lo que hago, lo que veo y lo que siento. Aprendí a ser un observador, una observadora en el paso 10. Eso es de trascendencia. Estás trascendiendo. El paso 11, que es muy necesario para aquietar mi mente, porque todo está en mi pensamiento. No hay un problema. El problema lo quiero ver como problema. En realidad no es un problema. Es una situación que me va a traer un aprendizaje, pero yo lo veo como un problema. El paso número 10 me convierte en una observadora. El paso número 11 me lleva a hacer oración y meditación, a calmar mi mente. Cuando yo calmo mis pensamientos, mi mente, cuando paro unos minutos mi vida, hago conexión con Dios. Hago esa conexión en oración y meditación. Estoy en un plano diferente. Estoy teniendo, ahora sí como dice el paso 11, un contacto consciente con Dios. Estoy teniendo un contacto consciente con Dios. Cuando yo calmo mis pensamientos, mi ser, todo mi ser, comienzo a tener ese contacto consciente con Dios. Y el contacto consciente con Dios me lleva a trascender. Como resultado, es pasar el mensaje, ser luz, ser la sal para otro ser humano, para mi familia, ser el ejemplo. Y el resultado viene siendo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y nos dice el Señor en Gálatas, yo voy a leer los dos primeros y a ver si algunos de los compañeros nos hacen el favor, los hermanitos, de leer los otros dos. Dice así, Gálatas 5:14. En efecto, toda la ley se resume
en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hebreos 13, 1, 2. Sigan amándose unos a los otros, fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Estos dos versículos, mis hermanos, estos dos capítulos con este versículo, nos llevan a ver que cuando yo esté en esta posición, en Gálatas 5:14, efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, yo no voy a dañar a otra persona, porque yo no me voy a dañar sola, ¿no? No voy a decir ninguna maldición, no voy a desear la muerte, no voy a tenerle un rencor, un resentimiento, no voy a desear que se le descomponga el carro, que le vaya mal, para que se le quite, mira lo que le pasó, juzgando, criticando. No lo voy a hacer, porque ahora estoy trascendiendo, tengo ese despertar espiritual y ahora puedo ver a mi hermana, a mi hermano con su cuerpo del dolor. Puedo comenzar a comprender a mi hermana, a mi hermano. Y el siguiente dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente, dice el Señor. Ese es su mandamiento, que nos amemos unos a los otros, que nos ayudemos unos a los otros. Es donde yo estoy pasando ese mensaje, ¿verdad? Viendo en qué puedo servir, en qué puedo ayudar a medida de mis posibilidades, siempre poniendo mis límites. No se olviden de su hospitalidad hacia otros, pues gracias a ellos, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Y todo esto trae bendición para mi vida. Vamos a escuchar Mateo 7:12 y Filipenses 2:3. Si alguna compañera, algún compañero desea compartirlo, adelante, por favor. Yo, madrina. Gracias, Gris. Adelante. Entonces Tengo sería Mateo. Mateo. Sí, gracias. Mateo 7:12 dice: entre tanto que los hijos del reino serán echados a la oscuridad de afuera. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Hasta ahí. Mi hermosa, ¿es Mateo 7:12? Sí, así ¿Sí? lo tengo. Sí, Ok. Mateo 7:12. Muy bien. ¿No viene igual? Ajá. ¿No viene igual? Dice, No, ¿puedo leerlo en otra versión? ok. Sí, muchísimas gracias. Dice aquí en esta versión que tengo, no sé si los compañeros tengan esa versión también, como la de mi compañerita esta Gris. Bueno, vamos a leer. Dice: así que en todo traten ustedes a los demás. Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. En esta parte, el Señor nos habla de reciprocidad. El Señor nos habla del espejo. De que así como yo quiero que tú me trates, entonces yo te tengo que tratar así. Yo debo tratarte así, como yo quisiera que a mí me trataras. O sea, yo cómo puedo pedir algo que yo no doy. Y aquí es donde viene a darnos este ejemplo nuestro Señor amado. Adelante, Gris, por favor. Sí, madrina, quiero pedir una disculpa porque sí, me fui en Mateo 7:24 y sí es cierto, sí aquí, bueno, si yo estoy equivocada y lo quisiera leer, sí dice: Con mucho gusto, adelante, por favor. por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacerlas a ellos. Esto, de hecho, es lo que significa la ley de los profetas. Amén. Gracias, Gris, gracias. Qué bonito dice la palabra de Dios, ¿verdad? En diferentes Biblias dicen unas palabritas diferentes, pero en todas son hermosos. Entonces ahí es donde viene cómo yo puedo hacer este trabajo para trascender. Ahí está, el Señor nos habla y son más versículos, pero pues nada más quise poner 4.
porque ni con 4 no la vamos a acabar, ¿verdad? O sea, voy a tener mucho que trabajar con estos 4. Así que nos falta escuchar a Filipenses 2:3. ¿Alguna compañera, algún compañero, hermanito lo tiene? Bueno, lo voy a leer. Entonces dice así en Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Palabra de Dios. Dice el Señor, ¿verdad? Hey, Sara, no hagas nada con egoísmo ni con vanidad. No te creas superior, chiquitita, ¿verdad? No te creas superior, no te creas egoísta, no seas egocentrista. Dice, más bien todo lo que hagas, pienses, veas, todo, vas a hacerlo, dice el Señor, con humildad. Y también deseo que consideres a los demás como superiores. ¿Qué hemos aprendido durante esta vida, este camino, este proceso? Que todos somos maestros y que todos somos alumnos, ¿verdad? Pero que yo tampoco me crea superior, que sea humilde para aceptar que otras personas, Dios les dio el don de conocimiento en otras cosas que a mí no me lo dio, y que lo acepte y que le aplauda y que la bendiga y lo bendiga y que diga, qué bueno que te va a ir bien en esto, qué bueno y deseo y te bendigo. No que tenga egoísmo, envidia, coraje, resentimiento, no. Entonces yo no voy a llegar a este trabajo de la trascendencia, no voy a llegar a ese despertar espiritual porque aún hay egoísmo en mí, aún hay vanidad, aún están derramados ahí los 7 pecados capitales bien escondiditos, ¿verdad? Entonces no. El Señor desea que al contrario de todos los 7 pecados capitales sean derramados los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos trascender, para que podamos llegar a ese despertar espiritual. Amar es ponerme en el lugar del otro, ver cuál es su historia para entenderlo y comprenderlo. El despertar espiritual viene siendo algo así. A ver si se alcanza a ver. El despertar espiritual viene siendo algo así. Este es la fuente, Dios mismo. El Dios que creó el cielo, la tierra, el universo, toda la creación divina. Aquí está, ¿verdad? Esta es su raíz. Estas son sus ramitas. Y vamos a decirlo así que este es el fruto. Aquí está colgadito. Ay, a ver si alcanza a ver. Aquí está colgadito el fruto. Si se alcanza a ver, ahí. Aquí está colgadito el fruto. ¿Qué pasa si yo separo el fruto del árbol, de la fuente divina, de la raíz, de la energía, del amor, del poder que es Dios? Yo lo arranco, ya lo arranqué, lo separé. Aquí está. Este fruto sigue teniendo la energía, la potencia, el poder, la divinidad, la fuerza de donde viene, ¿verdad? De donde proviene, que es la fuente divina, Dios. Lo sigue teniendo. Ya está separado. Entonces, ¿qué pasa si yo le parto y le saco un migajón, como un gajito, y luego lo tiro? Y digo, ándale, crea vida. Crea otro árbol
para que salgan más frutas de estas. ¿Qué va a pasar con ese migajón, con ese gajito que separé de la naranja? No va a crear vida, ¿verdad? Se va a ir marchitando, hasta volver a la tierra. Va a ser abono para la tierra. Pero ¿a dónde va a volver a regresar? A la raíz, a la fuente divina, porque es la tierra. A la fuente divina, al poder. Ahí va a regresar otra vez. Entonces díganme, si ella quedó separada. No, volvió a regresar. Quedó separada un tiempo porque decidió arrancarse. Ella sola dijo, quiero crear vida, quiero hacer algo diferente, me quiero separar de este árbol. Voy a hacer algo. Y eso es lo que somos nosotros. Creemos que estamos separados de Dios. Creemos que podemos ser Dios, que podemos hacer tantas cosas. Y nos separamos de mi Padre. Somos hijos pródigos que nos alejamos, que queremos emprender el vuelo y querer ser Dios y querer volver a hacer árboles de estos y con frutos. ¿Y cuál sorpresa? Oh Dios, sorpresa. Que yo no puedo hacer eso porque estoy separada de la fuente. Lo puedo hacer porque tengo el poder, pero mientras yo esté conectada con Dios, esté conectada con la raíz, con la fuente divina, con la divinidad. Yo tengo todo el poder, Él me lo concedió, porque soy su hija, porque tengo todo la esencia de Él. Y Él me lo dice en su palabra, yo te doy el poder para sanar, para pisar dragones, serpientes, escorpiones. Yo tengo ese poder. Pero siempre y cuando ponga mi vida y mi voluntad en la presencia de mi Dios, porque yo sola no puedo. Como dijo mi amado Jesús, Señor, si no soy digno de ti, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que la oración que deberemos de dar una persona que se somete a la presencia de Dios. Es decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía en este día. No permitas que me separe de tu presencia. No permitas que yo haga mi voluntad, que yo quiera controlar, que yo quiera hacer esto, que yo quiera hacer el otro. No permitas que se haga tu voluntad, que yo sea tu instrumento. No permitas que me vuelva a separar de tu presencia, porque sola no puedo, porque sola estoy perdida. Pero cuando estoy contigo, más fuerte soy. Soy fuerte cuando estoy contigo. No se separen de la presencia de Dios, mis amados hermanos, y el Señor va a llevarte a un nivel que no tienes idea. Dice su palabra, te voy a mostrar cosas que nadie ha visto. Te voy a mostrar cosas misteriosas que ojo no ha visto. Aquí viene una plantilla. Quizás les sirva el que quiera tomarle una foto o se las envío ahí en el grupo de WhatsApp. Está esta plantilla donde cada uno de nosotros puede ver el nivel de conciencia que tenemos, en qué grado vamos para poder llegar a ese despertar espiritual. Vamos a ver un pequeñito ejemplo en donde dice aquí el nivel, valor, vida, emoción, proceso y Dios. Vamos a ver diferentes colores. En la parte de mero abajo es como un color rojo tinto, ¿verdad? Entonces ahí es cuando comenzamos, cuando estábamos dormidos, inconscientes, no sabíamos quiénes éramos, estábamos perdidos, estábamos en la vergüenza, en la culpa, en el sufrimiento. Ahorita podemos ir viendo en qué nivel estamos. No te preocupes si estás en el rojo a tinto, no importa.
estás aquí, estás conociendo de ti, estás aprendiendo. Poco a poquito vamos a ir poco a poquito escalando para llegar hasta la meta. Esta es una carrera que vamos a llegar a una meta. El Señor ya comenzó la buena obra contigo y Él la va a terminar. Entonces, si estás aquí en el color rojo tinto, vamos viendo si yo todavía estoy con vergüenza, con culpa, pues aquí está, ¿verdad? Vamos viendo tu nivel. Estás con vergüenza, pues tienes un porcentaje de 20 y ese es tu valor ahorita. Entonces, en tu vida es, puede ser que ahorita estés en una vida de miseria, pues vulnerable, miserable. Vamos a ver en las emociones, te sientes humillado y lo que dice el proceso, te sientes ya en este proceso eliminación, pues que dices ya no quiero vivir, me siento mal, no quiero estar en esta vida, etcétera, etcétera. Y estás como, no quiero saber de Dios, ¿no? Desdeñoso, no, es lo último que quiero saber, estoy resentida, ¿por qué permite que me pase esto? Etcétera. Aquí van viendo poco a poco en qué nivel están, dependiendo en tu emoción, cómo la traes ahorita, con cuánto tiempo tienes que ya se convirtió en un sentimiento, ya de tiempo culpa, que ya se arraigó y se convirtió en culpa, apatía, en sufrimiento, que ya constantemente estás en sufrimiento. Aquí vas aumentando. Cuando pasas a este color anaranjado fuerte, en este color anaranjado fuerte, ya llevas como un poquito avanzando, vamos a decirlo así, estás en el primer paso en el rojo tinto y luego sigues en el segundo paso, en el temor, deseo, ira. ¿En qué estás? ¿Te la llevas iracundo, enojado o con miedos? O quizás en el nivel del deseo, de decepción, de anhelo, o sea, quisiera tener esto, quisiera tener el otro. Y entonces en tu proceso estás esclavo, como en tu zona de confort, ¿no? Y también estás en la negatividad, es que yo no puedo. Por eso es que te la llevas nomás deseando, porque estás en un estado de negación. Entonces ahí vas viendo, entonces mi nivel es de 125. Si eres una persona iracunda, entonces aquí te va mostrando. Si eres una persona orgullosa, ya en este anaranjado bajito, nada más hay una raya para esa soberbia y orgullo. Entonces aquí ya vas en el 175, que eres exigente, en tus emociones te desprecias a ti mismo y desprecias a los demás y también a Dios, ¿verdad? Aunque digas no, a Dios no, sí, porque si tú te estás despreciando a Dios, porque tú eres parte de Él, acuérdense, eres parte de Dios, ¿sale? Entonces, nos vamos al amarillo. ¡Wow! Ya trascendí un poquito. Estoy en entereza, en el nivel de entereza. Valores de 200. Estoy factible en mi vida, o sea, aceptando. Estoy aceptando, bueno, estoy abierta, con una mente abierta, receptible. En las emociones, consentimiento, estoy conociendo mis sentimientos, mis emociones, me estoy empoderando y en Dios poniendo mi vida y mi voluntad a Él, estoy permitiendo, ¿verdad? Tercer paso, ahí la llevo. En neutralidad, igual, así vamos viendo. Sí, no creo que podamos llegar al estado de 700, 600, pero estamos en un proceso donde vamos a llegar a alcanzarlo, ¿no? Ahí está Jesús en el 700. Entonces, Él nos vino a poner este ejemplo y ahí vamos avanzando poco a poquito. Entonces, espero que les haya ayudado esta tabla para que ustedes cada uno se hagan un autoanálisis y empezar a trabajar con ustedes mismos en oración, en meditación, en la palabra del Señor, con
con un solo versículo chiquitito, así que agarran y abran su Biblia en un salmo y agarren un solo versículo, con ese pueden empezar a hacer su oración y meditación de 2 minutos, de 1 minuto, y meditar en esa palabra del Señor, traerla constantemente en el día. No es necesario agarrar y leer, no, vamos a agarrar un salmo, un versículo pequeñito, y medito todo el día durante esa palabra que el Señor me habló ese día para hacer oración y meditación, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que viene esta parte donde dice la Biblia a través de los 12 pasos. Los 12 pasos a través de la Biblia, porque están conectados, mis hermanos. Y aquí hay una frase muy bonita que me gustó y la quise incluir, y dice: la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no consiste en poseer dones espirituales espectaculares, ni en tener experiencias místicas. Tampoco es solamente sentarnos a rezar el rosario por horas, leer continuamente la Biblia, etcétera, sino que debemos llevar a realizar en hechos todo esto que aprendemos de las Escrituras. Les dejo eso para concientizar. Gracias por haber asistido a Lecciones El Despertar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro amado Dios por su presencia, por habernos estado aquí y llevarnos hacia a conocer este nivel de conciencia en donde Él está y donde nosotros vamos avanzando para que nosotros podamos tener ese despertar espiritual, mis hermanos. Y vamos a agradecer por esas experiencias espirituales que son las partecitas de mi rompecabezas para ir formando, irme conociendo, ¿verdad? Para llegar a ese despertar espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Padre nuestro, mi amado Dios, mi Padre, por un tiempo creí que me habías abandonado, que no estabas conmigo, que me había separado de ti, que quería yo emprender mi vuelo, ser como ese hijo pródigo, que yo podía valerme por mí. Pero entendí, Señor, que nada soy sin tu presencia, que nada puedo hacer si tú no estás conmigo, Señor. Sé tú, Padre, sé tú el primero en mi vida. Y no permitas que mi mente me engañe y me diga que no me quieres, que no me escuchas, que estoy separada de ti, porque no es verdad. Porque yo estoy en contacto contigo, en ese contacto consciente con tu presencia. Porque mientras yo respire, tú estás dentro de mí. Y te doy gracias, Señor, porque aunque yo te haya abandonado, tú nunca me abandonas. Te doy gracias, Padre, porque estoy despertando, porque estoy conociendo una nueva vida. Estoy renaciendo, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tema. Gracias, Señor, por mostrarnos cuánto nos amas y que estás con nosotros, aquí dentro de nosotros, que siempre has estado. Que mientras yo ame a mi prójimo como a mí mismo, tú te sientes orgulloso de mí
y estás conmigo, Señor, apoyándome en todas las decisiones, siempre tú por delante. Te damos gracias, Señor. Te pedimos bendición, Señor, para cada uno de nosotros, para los enfermitos que tenemos ahí en el chat de Lecciones El Despertar, Señor. Por esas personas que iban a recibir una operación hoy. Nicolás. Por esa muchacha también. Para que le des fortaleza. Por todos los que han puesto ahí de sus seres queridos, Señor, de ese niñito que ha estado enfermito también. Te pedimos, Señor, por su vida, Padre, por cada uno de los enfermos que traemos, Señor. Y quiero pedirte, Señor, hoy en este día, Padre Santo, quiero pedirte, Padre, por todos los que están en las cárceles, por esos que estás convirtiendo, Señor, que oran, que abren tu Biblia dentro de la cárcel, Señor, y que tú estás transformando esos corazones. Te doy gracias por ellos, Padre. Síguelos fortaleciendo para que sean la luz para sus demás compañeros en esas cárceles. Llénalos de luz, Señor, para que pueda predicar tu palabra y que puedan ser salvos muchos que están ahí dentro. Que se sometan a ti, Señor bendito. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues este fue el tema, mis hermanos. Les damos gracias. En este momento, pues nos retiramos, apago el audio y el que guste y tenga el tiempo, podemos quedarnos para algún compartimiento, oración o agradecimiento. En el nombre de Jesús. Gracias, que tengan un excelente y bendecido día.